Irma, ¿Sí? no me permite, fíjate. Ahí, Ahí ya empezó. ahora sí. Sí. Bueno, ok. Bueno, les quería dar la bienvenida, y además desde Feministas Humanistas de Mar del Plata, agradecerles por estar acompañándonos en este ciclo de charlas que comenzamos. Ya dimos una la otra vez que con el tema de el origen del feminismo y las diferentes corrientes feministas. Bueno, hoy con este tema que nos va a dar Bernardita, y bueno, y ya también organizando algunas futuras. La idea era poder profundizar, informarnos y darle una vueltita más de rosca a estos temas que son prioritarios dentro del movimiento de mujeres. Y que muchas veces también acercarles información a amigas que quizás la necesiten para poder configurar su propia opinión respecto de los mismos. Bueno, yo personalmente les digo que me considero dentro del feminismo abolicionista, ya que hace muchos años que trabajo por la abolición de la prostitución, porque considero que ella ejerce violencia sobre las mujeres que están en situación de prostitución, además de que las deshumaniza y las cosifica, y creo además que la prostitución es una expresión misógina. Este, mm, Hace poquito había estado revisando materiales y vi un informe que habían hecho años atrás sobre el impacto que tenía la prostitución en la salud pública, ¿no? Hablaban también de costos, etcétera, pero lo que me llamó mucho la atención era la cantidad de enfermedades físicas y psicológicas que traía. Les digo, no solamente las de transmisión sexual, sino muchísimo cáncer de cuello de útero, por ejemplo, que vieron que 150 virus del HPV producen este cáncer del papiloma humano. Y después muchas que me llamaban inclusive la atención porque se les adormecían las manos, los pies, trastornos alimenticios, la cantidad de abortos por embarazos no deseados, y que son abortos hechos quizás de manera muy precaria, y el índice de mortalidad era altísimo. Y ni les cuento todo lo que decía de las enfermedades psicológicas y emocionales, ¿no? Así que, bueno, yo me considero por supuesto abolicionista, y además me gustó mucho este título que le puso Bernardita, porque me parecía que no se podía pensar a la prostitución alejada de la trata de personas, ¿no? Dos crímenes realmente organizados y que son verdaderas expresiones del patriarcado y la desigualdad económica. Así que bueno, todo un tema. Yo les quiero presentar a nuestra querida amiga y feminista humanista Bernardita Salignac. Ella es abogada, doctora en ciencias sociales, es feminista humanista de Entre Ríos, activista por los derechos humanos, la no violencia y la no discriminación, y además integra diferentes ámbitos con este tema de la trata de personas. Así que bueno, bienvenida Bernardita. Buenos días, buenas tardes ya, ¿no? Yo Buenas no sé tardes. qué horario estamos. Buenas tardes, muchas gracias. Todavía no soy doctora, soy doctoranda, es decir, estoy en el proceso del doctorado de Ciencias Sociales, por las dudas. Y muy contenta de poder estar compartiendo aquí con las amigas feministas humanistas de Mar del Plata que han hecho esta propuesta, y con todas, todos, todes quienes hoy han decidido acompañarnos, porque bueno, es un tema muy delicado en el cual estoy hace mucho tiempo también militando, y estamos ya rumbo al 23 de septiembre, que es el Día Internacional de lucha contra la trata con fines de explotación sexual,
lo cual nos da un marco también, ¿no es cierto?, y nos pone con la imagen y la idea, la acción de querer generar sensibilización en relación a estos temas que se llevan, ¿no es cierto?, a tantas mujeres y niñas víctimas de la trata, que terminan desaparecidas, ¿sí? Es decir, no se sabe dónde están, no se sabe en qué situación están, y siempre, en general, ¿no es cierto?, se termina comprobando lo peor, ¿sí? Tampoco se sabe cuándo se mueren, cómo se mueren. La mayoría de las víctimas, de las mujeres víctimas de trata, ¿no es cierto?, y las mujeres en prostitución son muertes por femicidios a manos de sus prostituidores, sus prostituyentes. Entonces digo, todas esas circunstancias, ¿no es cierto?, hacen que le querramos dedicar, ¿no es cierto?, a este tema frente a un debate, ¿sí? Frente a un debate que existe, que está instalado, que viene con mucha fuerza además, y donde muchas veces hay un montón de, voy a abrir una presentación si me permiten, muchas veces aparecen ciertas confusiones y mucha fake news, ¿sí? Mucho discurso mentiroso frente a la cuestión. Por eso queríamos, en la propuesta de las amigas de Mar del Plata, trabajar, ¿no es cierto?, el tema del abolicionismo, el cual desde las feministas humanistas tenemos pleno consenso en relación a ello, a esa postura, pero nos parece importante también que las discusiones frente al reglamentarismo no sean solamente de posturas, de bandos, de si prostitución sí, prostitución no, sino que podamos reflexionar, analizar, ¿no es cierto?, algunos aspectos que tienen que ver con ello, porque muchas veces no coinciden los discursos del reglamentarismo, ¿sí?, con lo que realmente después en la práctica pretenden llevar adelante. Entonces, meto también en el debate al prohibicionismo, ¿sí?, porque si bien parece que es algo del pasado, que ya no está en discusión y no está sobre la mesa, por lo menos en la agenda de los medios y el oficialismo, pero sí, después cuando avancemos en la charla vamos a ver que sí está presente, ¿sí? Porque muchas de los proyectos de ley presentados para regular la prostitución en realidad terminan cayendo desde algún punto de vista y en algunos aspectos, por ejemplo, de las chicas que trabajan en la calle, las chicas de la esquina, ¿sí?, las mujeres y niñas prostituidas en situaciones de mayor vulnerabilidad, van a quedar expuestas más bien a un prohibicionismo que a un reglamentarismo. Entonces, solamente para ir poniéndonos de acuerdo en algunas definiciones, ¿sí? Estos son sistemas jurídicos en relación a la prostitución, quiero aclarar eso, ¿sí? Entonces, más que posturas ideológicas, más que corrientes, ¿sí?, feministas o dentro del derecho también, son sistemas, ¿sí?, por los cuales la ley y el sistema y el ordenamiento jurídico aborda el tema de la prostitución. Entonces, el prohibicionismo son leyes, códigos contravencionales, todo un sistema jurídico que criminaliza a las mujeres bajo, en general, fundamentos de moralidad, ¿sí?, culpabilizándolas de incitación a prácticas inmorales, lujuriosas, antihigiénicas, escandalosas, obscenas. Entonces, por eso también todavía está vigente en muchos códigos contravencionales, que sería muy bueno, ¿no es cierto?, que se deroguen, que sigamos la lucha por la derogación absoluta de todos esos códigos de contravención, porque esos códigos y algunas leyes, ¿no es cierto?, lo que van es contra la mujer en prostitución, haciéndola cargo,
¿sí? Responsabilizándola a ella de un delito o una contravención, en este caso en Argentina, ¿no es cierto?, donde siguen vigentes los códigos contravencionales, donde se las acusa de perturbar el orden público, ¿sí? Y en general son las que terminan siendo, a ver, si podés admitir, Silvita, a gente que está pidiendo, bueno, ahí las admití yo. Entonces, estas personas terminan siendo detenidas, vulnerabilizadas doble, triplemente, porque no solamente es que están siendo violadas sistemáticamente en la calle, ¿sí? Con o sin contraprestación, ¿sí? Con o sin alguien que está controlándolas y explotándolas, pero que terminan, ¿no es cierto?, siendo presa, ¿sí?, de la violencia policial también, de la violencia institucional en manos de la policía, quienes muchas veces son, si no proxenetas, son cómplices, ¿no es cierto?, del proxenetismo, y muchas veces son quienes terminan convirtiéndose en sus verdugos protectores, ¿sí? O sea, con esa máscara bifonte, donde las mujeres no tienen ningún tipo de libertad, ningún tipo de posibilidad de asumir por su propia conciencia, voluntad, intención, los actos en relación a esta actividad, que como decía Irma, y yo coincido, ¿no es cierto?, es violencia. El regulacionismo, ¿sí?, que es lo que está como poniéndose más de moda, de hecho algunos países desarrollados como Alemania lo han puesto recientemente, ¿sí?, lo han legalizado recientemente, con terribles consecuencias. Ahora no saben cómo salir de esa situación, porque la verdad que ha sido espantoso, la trata en lugar de disminuir creció inexorablemente. Y bueno, tenemos como países así de tradición regulacionista, como ser Holanda, por ejemplo, sí, que es uno de los atractivos turísticos incluso que tienen frente a con este sistema, ¿no es cierto?, de prostitución regulada, que es regular el ejercicio de la prostitución como trabajo, ¿sí?, y le aplica la legislación laboral. Distingue la prostitución de trata, ¿sí? Entonces, la trata va a ser cuando la persona está obligada, ¿sí?, forzada a realizar este tipo de actividades, y entonces la trata sigue penalizada, sigue perseguida supuestamente, y la prostitución sería una actividad legal con una empresa o un local, ¿no es cierto?, un empleador que va a obtener ganancias, ¿no es cierto?, a través del trabajo, ¿sí?, de mujeres, niñas, disidencias, y también varones, aunque en un porcentaje ínfimo, en ese tipo de actividades, y pasa a ser legal, y el negocio debe tributar ante los estados. Es decir, el Estado va a controlar esas formas de contratación de las mujeres, va a regular el tema de los servicios, ¿sí?, que se prestan, y va a también percibir impuestos en relación a ello. Y el abolicionismo, que nuestro país tiene tradición abolicionista, desde la ley Palacios, y en virtud de la cual, ¿no es cierto?, se está conmemorando el próximo 23 de septiembre el Día Internacional de Lucha contra la Trata con fines de explotación sexual. El abolicionismo no criminaliza a las personas en prostitución, ¿sí?, penaliza sí al proxenetismo, la trata y al prostituyente. En nuestro país el prostituyente tendría que ser penalizado, ¿sí?, porque como partícipe
como partícipe necesario, ¿sí? Como cómplice, porque de otro modo, sin el prostituyente no puede haber proxenetismo, ni trata, ni prostitución, ¿sí? Sin embargo, después vamos a ver en la regulación nuestra, ¿no es cierto?, cómo son las cosas. Pero en general el abolicionismo brega, ¿sí?, son sistemas que penalizan, ¿no es cierto?, la explotación de una persona que está vulnerabilizada y no a la persona, ¿sí?, en prostitución. Considera a las mujeres en prostitución como víctimas de tales delitos y promueve la implementación de políticas públicas de prevención de la prostitución y de la protección integral de las víctimas, ¿sí? Entonces, muchas veces, en boca de las regulacionistas, o el regulacionismo, el reglamentarismo, los discursos contra el abolicionismo es que son moralistas y persiguen a las personas en prostitución, lo cual no es cierto en absoluto, ¿sí? No es cierto en absoluto. Y muchas veces también lo que plantean es que las personas, siendo trabajadoras, ¿sí?, considerándolas trabajadoras en esta actividad, ¿sí?, pueden acceder a una protección mayor del Estado porque se visibiliza esa actividad. Lo cual es algo que tal vez podría ser discutible, ¿sí? Podría ser discutible en el sentido de que, bueno, ya que no podemos contra ella, veamos cómo aminoramos, ¿no es cierto?, cómo minimizamos los riesgos, ¿sí?, los daños. Ahora, lo que en general se está presentando como proyectos de ley, en Argentina al menos, no tienen nada que ver con eso, y de eso me gustaría conversar un poquito, porque se está generando, ¿no es cierto?, todo un discurso y toda una corriente que es un caballo de Troya, y lo que va a terminar esa regulación es perjudicando y enormemente a las personas en prostitución sobre todo, ¿sí? O sea, no solamente que va a estar de alguna manera legislando actividades que son criminales, sino que los va a estar invisibilizando justamente a los criminales. A ver, no sé por qué no puedo avanzar. Se me trabó la... A ver, dejo de presentar un poquito, a ver si la recupero. Bueno, ya Por que ahí, justo hiciste, disculpa Bernardita, un parate, varias amigas han señalado que hay un ruido de fondo. Yo estoy buscando y no encuentro ningún micrófono que esté abierto. ¿Puede ser que vos esté entrando algún sonido por tu lado? mi mamá hablando en la sala, espera que le pido que bajen la voz. ¿Podría ser eso? Lo que las amigas ven. Sí, a veces los sonidos entran, uno no se da cuenta, le parece que las puertas los contienen, pero no. Bárbaro, gracias. Bueno, a ver si puedo volver a compartir. ¿Ahí mejoró? Ah, sí, sí. A mí me costaba también hacerlo con el vozarrón de fondo. A ver si puedo volver a presentar. Ahora sí, ahí corrió. Bueno, entonces decimos que la Organización Internacional del Trabajo calcula que hoy existen, hago una presentación media rápida, así con algunos datos, pero lo voy a pasar medio rápido, en todo caso, si después quieren que profundice en alguno de estos aspectos, me avisan, ¿sí?, a través del chat y vuelvo, porque no vamos a tener tiempo de hacer como me gustaría, ¿no es cierto?, algo muy profundo en todos los temas que quisiera tratar, pero me gustaría, ¿no es cierto?, que vayamos avanzando para poder ir reflexionando y analizando, y en todo caso, si hay algo con un interés en particular, volvemos.
Entonces, la Organización Internacional del Trabajo calcula que hoy existen alrededor de 21 millones de personas en el mundo siendo víctimas de trabajos forzosos, ¿sí? Lo cual incluye a víctimas de la trata para explotación sexual, ¿sí? O sea, fíjense, la Organización Internacional del Trabajo ya también incluye, ¿sí?, la explotación sexual en lo que es el trabajo. Según dicho informe, todos los países están afectados por la trata, ¿sí?, ya sea como país de origen, de tránsito o destino de las víctimas. El 30% de las víctimas son niños, ¿sí?, el 70% son mujeres y niñas. Esta forma de esclavitud moderna, dicen algunos, yo también, junto con alguna corriente, discrepo un poco con esa denominación. Para mí sigue siendo la esclavitud de siempre, ¿sí?, que las mujeres siempre hemos padecido y que nunca se terminó de abolir, que recae mayormente en mujeres y niñas, con un 99% destinado al lucrativo negocio de la prostitución y un 58% de la servidumbre o el matrimonio forzoso, ¿sí?, entre otros casos. Entonces, solo en prostitución se calcula que hay esclavizadas más de 4,8 mujeres en el mundo, ¿sí? Y eso sin contar todas las que plantean, ¿no es cierto?, de que lo están haciendo por su propia voluntad, con su consentimiento, y en países regulacionistas, sin estar bajo la situación de trata. En relación al sistema normativo argentino, ¿sí?, la Asamblea del año 13 decreta la libertad de vientres, de modo que todo hijo, ¿sí?, de los esclavos negros que habitaban nuestra naciente patria nacerían libres en lo sucesivo, ¿sí? Y la libertad jurídica universal se va a consagrar recién en la Constitución Nacional de 1853, que prohíbe absolutamente la esclavitud. El artículo 15, ¿sí?, de esa Constitución del 53 decía que en la nación argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen quedan libres desde la jura de esta Constitución, y una ley especial reglará las indemnizaciones para que dé lugar a esta declaración. Todo contrato de compra y venta de personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen y el escribano funcionario que lo autorice. Los esclavos, de cualquier modo que se introduzcan, quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República. Así como en otras normativas, ¿sí?, que plantean esa supuesta universalidad, ¿sí?, de garantías de derechos humanos, muchas veces a las mujeres nos han dejado fuera, y por eso hemos necesitado la CEDAW, la Convención de Belén do Pará, etcétera, etcétera, y seguimos necesitando ser explícitas, ¿no es cierto?, en que para nosotras también hay derechos humanos, porque somos seres humanas. En 1875 se reglamenta la actividad de los prostíbulos en Buenos Aires, es decir, si bien estaba esta Constitución ya vigente, la del 53, donde se terminaba con la esclavitud, sin embargo, íbamos a tener prostíbulos por bastante tiempo más, y la ley local prohibía a las mujeres menores de 18 años, resguardar a las niñas, supuestamente, pero con una excepción. Si se autorizaba legalmente el ejercicio de la prostitución a niñas menores de edad, en el caso que hubieran sido iniciadas tempranamente, es decir, si no eran vírgenes, ¿sí?, así que si las violaban, ¿sí?, ya tenían todo el derecho o la posibilidad de autorizarlas a ejercer la prostitución. Paradójicamente no era autorizada a casarse una joven hasta cumplir los 22 años, ¿sí?, si no obtenía el consentimiento del padre, era en aquella época, después fue de la madre, cuando adquirimos la patria potestad también. Si este se hubiera muerto, ¿sí?, el papá, o estaba impedido, el juez podía autorizar el matrimonio de la menor, pero frecuentemente se denegaba. Es decir, había mucho más facilidades para autorizar a una niña a ejercer la prostitución que incluso para casarse, que bueno, ese será otro conversatorio, porque para mí la otra columna vertebral del patriarcado es el matrimonio. La reglamentación estatal era la política dominante, se ejercía bajo el control de los municipios y de la policía, y podemos afirmar que se trataba de una suerte de servicio público sometido a reglas,
es decir, delimitación de zonas prostibularias, ahora como han hecho en Mar del Plata, no sé, las chicas de Mar del Plata nos podrán contar mejor qué es esa barbaridad, con registro compulsivo de las prostitutas, es decir, quieran o no quieran, las registraban, ¿sí? Para un mayor control, y le hacían una ficha policial. Controles médicos obligatorios de las mujeres explotadas. Ya vamos a ver que algunos de los proyectos que se han presentado desde AMAR, ¿sí? El sindicato de las putas que le dicen, tienen, volvemos a esto mismo casi, ¿sí? Las primeras mujeres prostituidas fueron mujeres importadas, eso dice la crónica, ¿sí? A fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, que provenían de Europa Central y Rusia. A causa de la pobreza y la persecución religiosa que sufrían, sus padres las vendían a rufianes que fraguaban matrimonio religioso entre la mujer explotada y el explotador, y la ponía a trabajar en su beneficio o la vendía a otro proxeneta. Las mujeres, al casarse con un extranjero, perdían su ciudadanía de origen, y entonces ya no podían reclamar a las autoridades consulares de su país. Entonces, esa fue una práctica, ¿no es cierto?, de lo que se llamó la trata de blancas, ¿sí? Pero existía, de todas maneras, trata de mujeres indígenas y negras, ¿sí? Hasta avanzados, ¿sí? El siglo XX. Pero el 23 de septiembre de 1913, ¿sí? A 100 años de la Asamblea del año 13, en 1813 decreta la libertad de vientres, esta ley fue redactada, impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios, y conocida también como la Ley Palacios, ¿sí? Que es la primera ley que protege a las víctimas de explotación sexual y penaliza a los responsables. Se hace una reforma legal al Código Penal para reprimir a la rufianería, cosa que hasta ese momento, ¿sí?, no aparecía. El proyecto de Palacios contemplaba entre 3 y 10 años de cárcel para quien promoviese o facilitase la corrupción o prostitución de mujeres mayores y menores de edad, y la consideración también de coautores sujetos a penas de los dueños de los prostíbulos. Las fuerzas de seguridad debían estar disponibles para el control y la penalización del tráfico de mujeres, ya sea por argentinos o extranjeros. Así, la norma de avanzada ubica a la Argentina en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de derechos humanos y en especial de los derechos de las víctimas de delitos sexuales y esclavitud. Tuvimos el caso Lieberman, ¿sí? La famosa Raquel Lieberman. Hay unos documentales muy interesantes que rescatan la historia de esta mujer y la historia de la lucha frente a las situaciones de prostitución, ¿sí? Que en 1929 se inicia el primer megajuicio contra los asociados de una mutual, Sui Migdal, que logra la detención preventiva de más de 300 implicados y la orden de captura de 380 más. Lamentablemente, fíjense, ya habían situaciones de la justicia muy reprochables en esa época, solo se imputaron y condenaron a 3 personas. Y a 30 se les negó la ley de residencia porque eran extranjeros, ¿no es cierto?, en 1931, entonces terminaron en el Uruguay siguiendo alegremente con el negocio, ¿sí?, con este crimen. Cabe avisar, ¿no es cierto?, de que ya en 1929 estaba la ley de la abolición de la prostitución, ¿sí? Sin embargo, la trata había seguido en forma clandestina, pero hubo un comisario y un juez que se jugaron, ¿no es cierto?, después por distintas situaciones también, de cambios de personalidades ahí en el Poder Judicial y también en la policía, terminamos en este resultado. Pero es muy interesante estudiar el caso Lieberman, ¿no es cierto?, como un caso histórico realmente contra la prostitución y la trata. En 1936, marcha atrás, ¿sí?, se dicta
se sanciona la ley 12.331, que es la ley de profilaxis de enfermedades venéreas, que prohíbe la existencia de locales para el ejercicio de la prostitución en todo el país y castiga a las personas que son dueñas o de esos establecimientos, y en su artículo 13, perdón, esto fue un avance, ya vamos a ver el retroceso. La ley de profilaxis fue un avance, después volvemos para atrás con la dictadura. Entonces, la ley de profilaxis prohíbe los prostíbulos, ¿no es cierto?, en todo el país, y castiga a las personas que dirigen o son dueñas de establecimientos. Y también aparece el examen prenupcial, ¿no?, para prevenir las enfermedades venéreas. En 1944, a ver que voy a admitir a un señor, se vuelve a permitir los prostíbulos en las zonas cercanas a cuarteles militares, qué casualidad, pero luego se expandieron por todas partes, recrudeciendo otra vez el rufianismo, y la nueva disposición fue ratificada por la ley 12.912 de 1946. Se me para la presentación. A ver, permiso. A ver si puedo ahora. Yo veo que hay gente que está sacándole foto a la presentación. Yo la pongo a disposición, después les paso el enlace y la tienen enterita si quieren, ¿sí? Me está costando pasarla porque con el Zoom yo no me llevo muy bien, y él lo sabe, y a veces me la hace difícil. Bueno, de ahí saltamos a 1949, donde se adopta, ¿sí?, la Asamblea General, la resolución 317-4, era el convenio para la represión, ¿sí?, de prostitución ajena y explotación de prostitución ajena. Entonces, esa fue en realidad la primera norma internacional que también la Argentina ratifica, y que bueno, que lo ponen como antecedente a la ley Palacio, como la primera ley, ¿no es cierto?, en el mundo de haber reprimido la prostitución. A nivel regional, en 1994 fue fundada la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, ¿sí? Fíjense el salto que damos. Se celebró en Venezuela con el objetivo de ampliar la cobertura de acción contra la explotación sexual en el país. Luego se conformó la filial regional, ampliando su misión para establecer y desarrollar una red latinoamericana y del Caribe dirigida contra la explotación de mujeres y niñas en prostitución y tráfico, bajo perspectiva filosófica de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, que define la explotación sexual de la mujer en todas las modalidades de la prostitución, pornografía, tráfico, como violación a los derechos humanos, ¿sí? En 1965 volvemos para atrás, ¿sí?, en una ley regulacionista, ¿sí?, en el 65 estábamos en dictadura militar. La ley 16.666 permite el ejercicio de la prostitución libre y no sujeta a forma alguna de reglamentación, salvo por los códigos contravencionales locales sobre exhibiciones obscenas, escándalos en la vía pública o falta de habilitación comercial, por inspecciones de higiene y seguridad, ¿sí? Entonces ahí estallaron, ¿sí?, los prostíbulos, los boat, las cabaret, digo todo, y las mujeres y niñas en prostitución eran permanentemente asediadas por la policía, ¿sí?, y ahí empezaban las negociaciones entre el poder policial, militar, y el proxenetismo, ¿sí?, tratantes, para ver con qué porción de la torta se quedaba cada uno, ¿sí?, de la explotación de los cuerpos de las mujeres. La reforma de la Constitución Nacional incorpora convenciones internacionales sobre derechos humanos, ¿sí? Entonces, bueno,
hay varios convenios y pactos internacionales, ¿no es cierto?, de derechos humanos que se incorporan en la Constitución Nacional, y también aparece, ¿sí?, toda una movida que empieza con AMAR, realmente, y después aparecen desde dentro de AMAR también numerosas grupos de mujeres, ¿no es cierto?, que empiezan a bregar por el abolicionismo, ¿sí?, en relación a que no se sentían trabajadoras realmente. En un principio fue una estrategia para conseguir el acceso, ¿no es cierto?, a profilácticos y a distintas charlas y a formas de participación, y después ellas mismas, ¿no es cierto?, empiezan como a comprender que eso no podía ser, ¿no es cierto?, y se parte en algún momento, ya vamos a ver cuándo, AMAR con AMAD, con las que siguen hacia adelante con el regulacionismo, ¿sí?, que fue ese inicio del repartir preservativos y demás, y considerar las trabajadoras sexuales para no victimizarlas, y estas otras valientes mujeres, ¿no es cierto?, que empiezan a luchar realmente por salir de la prostitución efectivamente y luchar contra ese sistema que se está gestando, ¿sí?, largamente desde aquellos años. En diciembre de 1993, también la Asamblea General de Naciones Unidas había aprobado la Declaración sobre Eliminación de la violencia contra las mujeres, estableciendo nuevos tipos de violencia de género, física, sexual, psicológica, realizando distinciones sobre cada una, ¿sí? Entonces, incluye, la Asamblea General de Naciones Unidas incluía, ¿no es cierto?, la trata de mujeres y la prostitución forzada, ¿sí?, que aquí aparece, ¿no es cierto?, esa cuestión del debate de cuándo es forzada y cuándo es consentida, ¿sí?, o libre. En definitiva, la poca disposición de los países, ¿sí?, de destino de la trata en cuanto a la utilización de instrumentos internacionales de derechos humanos, de todos modos, ha hecho que exista mayor facilidad para la entrada de estos colectivos a través de las redes de trata, ¿sí? Y en Argentina, por ejemplo, en Argentina, a ver, no sé, ahí está. Bueno, la ley de protección, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres no la contempla como una forma de violencia de género a la prostitución, que es una de las críticas que tenemos, ¿no? Entonces, estás muteada, Berna. ay, gracias. No sé desde cuándo. El protocolo de Palermo, ¿sí?, es conocida como protocolo de Palermo, ¿no es cierto? Hay 3, que lo destacamos, ¿no?, porque reviste singular importancia al referirse específicamente a la trata de personas, de mujeres y niños, ¿sí? En este marco, el gobierno argentino designa la Oficina de Asistencia Integral de Víctimas del Delito, ¿sí?, establece el punto focal en lucha contra la trata de personas el mismo año, también la Organización Internacional para la Migración propuso el programa de asistencia a las víctimas. Digo, hubo un avance allí con el protocolo de Palermo en relación a las políticas de protección y avance.
No sé cómo hacer para pasarla directamente, discúlpenme. La ley 26.364 para la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas en el año 2008, con grandes movilizaciones, motines, ¿sí? y mucho activismo militante, hay que decirlo, porque a veces parece que las leyes salen de un repollo, de la inspiración de alguna legisladora o legislador. Sanciona esta ley penalizando el proxenetismo y la trata, ¿sí? Prohibiendo los prostíbulos y promoviendo políticas para su erradicación. En Entre Ríos, por ejemplo, se logra el cierre de prostíbulos y los denominados locales bailables o whiskerías, quedando 52 en dicho año, ¿sí? Hasta que luego se clausuraron definitivamente, si bien sabemos que las redes mutan, ¿sí? Y muchos de estos prostíbulos siguen activos en disfrazados de comedores, disfrazados de otras cosas, ¿no? Y la ley 26.842 del 2012, bueno, por ahí quería contarles que en este periodo, ¿no es cierto?, si bien fue de un avance bastante importante de cierres de prostíbulos y demás, ahí dejaba como a salvo el tema del consentimiento, ¿sí? Entonces, la excepción era que las personas hayan dado su consentimiento para no considerarse proxeneta a quien las estaba explotando en esos prostíbulos y locales y demás. Y me tocó una vez ser testigo, ¿sí?, de un allanamiento de un prostíbulo donde todas las chicas lo único que decían, así aterradas, era: estamos por nuestro consentimiento, que casi ni les salía la palabra, habían estado amenazadas, ¿no es cierto?, y que tenían, que tenían que decir eso. En el 2012 se agravan, ¿sí?, los delitos comitivos con la 26.842 y agravantes, y modifica la apreciación del consentimiento de las mujeres, ¿sí?, mayores de 18 años. Entonces ahora ya no existe eso, salvo que medie consentimiento, ¿sí? Si hay explotación, hay proxenetismo, y es probable que haya trata si se dan los actos comitivos que la trata penaliza. Y también aparece el delito del ofrecimiento, que no estaba en la anterior, ¿sí? El ofrecer, ¿sí?, que otra persona realice actos sexuales por dinero u otras especies, ¿sí?, el ofrecimiento está penalizado a partir de ese. E incluye la pornografía infantil, ¿sí? Bueno, aumenta las penas en general para todos los delitos comisivos y agravantes, voy a ir un poco más rápido. Con la resolución del 2013, la 805, también se hizo un avance muy importante. Se crea la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas para continuar la labor, ¿sí?, que hasta ese momento era desarrollada por la Unidad de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata. La Protex, ¿no es cierto?, ha avanzado muchísimo en determinados momentos, ¿sí?, ha tenido algunos parates o algunos lentecimientos en su accionar, pero en general ha dado una respuesta impresionante en relación a el delito de trata, a la persecución de las mujeres y niñas sometidas a la prostitución. En el 2021, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal, la Protex, abrió 175 investigaciones de trata, 101 eran por trata sexual, 58 laboral y 6 que involucraron las dos. Y 10 no ha sido especificada, ¿sí?, porque está dentro de otros delitos de explotación. También procesó a 107 presuntos tratantes de 48 casos, 24 de los cuales eran por trata sexual,
Todo esto fue el año pasado, esto es lo último que tenemos de información, y después algunos datos más del Comité Ejecutivo contra la Trata, ahora 2022. Se condenaron a 31 tratantes, 24 de los cuales fueron por trata sexual, ¿sí? Y en comparación, por ejemplo, de 22 que fueron en el 2020 y 2019, que se acuerdan que en plena pandemia también el crimen organizado ha continuado gozando de plena salud y cuantiosos provechos, ¿no? Quiero ir un poquito a las contradicciones de los proyectos de ley presentados en Argentina sobre trabajo sexual. Y le pido disculpas por ahí a las amigas que tal vez todos estos antecedentes históricos y demás lo vieron 10.000 veces, pero como sé que habían personas que tal vez venían a informarse, en algunos casos me habían dicho que por primera vez, ¿sí? Entonces quise dar un contexto, ¿no es cierto?, de la historización, por lo menos en nuestro país, que me parece que vale la pena porque somos seres históricos y sociales, y está bueno también en los sistemas jurídicos ver esa historización para ver también cómo se ha construido socialmente esta organización que hasta ahora nos hemos dado en llamar Estado, y cómo fue, de alguna manera, ¿no es cierto?, dando respuesta a esta situación. Esto que voy a presentar es una síntesis, ¿sí?, de 3 o 4 proyectos que fueron presentados por AMAR, CTA, en 2013, en el Senado de la Nación, que fue presentado por el espacio ARI, en el 2014 en Cava, por el Frente para la Victoria PJ, en Mendoza y Neuquén se presentó el mismo, ¿sí?, pero por el Nuevo Espacio y por el Frente para la Victoria, y en el 2015 en Catamarca, Santiago del Estero y Entre Ríos, lo presentó Cambiemos. Son muy parecidos todos, ¿sí? Hay muy poquitas diferencias entre uno y otro, entonces yo lo que hice fue una síntesis sobre algunos cuestionamientos que por lo menos yo le hago a estos proyectos de ley, ¿no es cierto?, que me parecen muy peligrosos, sinceramente, y para nada favorecen a las personas en prostitución, sino todo lo contrario. ¿Y por qué elijo esto para compartirles? Porque en general el discurso mediático, ¿sí?, y todas las charlas, las conferencias que dan, se esfuerzan por aclarar, ¿no es cierto?, la necesidad de protección y de reconocimiento de derechos laborales para las personas en prostitución, a las que ellos llaman trabajadoras, que eligen esa actividad en forma autónoma, ya que distingue la trata de la prostitución y niegan que este reclamo redunde en beneficio del proxenetismo, ¿sí?, cosa que el abolicionismo, por supuesto, está en contra, ¿sí? Creemos que la regulación, ¿no es cierto?, de la prostitución favorece el proxenetismo, y ni hablar cómo lo están presentando a estos proyectos de ley, porque además los invisibiliza. Ante cualquier cuestionamiento formulan livianamente la analogía con el servicio doméstico, ¿sí? Sin embargo, los proyectos de ley presentados en nada se asemejan con la ley que establece el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, ¿sí?, el cual tuvo una evolución en Argentina inversa a la que dicen proponer para las personas en prostitución, resultando la aplicación del régimen de contrato de trabajo impuesto por la 24.744, que consagró los derechos laborales de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, lo cual no es aplicable bajo ningún punto de vista al trabajo autónomo, ¿sí?, el cual es regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces ahí tenemos ya un problema, ¿sí?, en la comunicación. Estamos hablando todo mezclado de cosas que son bien diferentes en sus consecuencias.
En el discurso proponen derechos laborales, es decir, contrato laboral, pero en los proyectos de ley presentados se trata de derechos privados, es decir, locación de servicio. Sería la naturaleza jurídica, diríamos, los leguleyos, leguleyes, ¿sí? ¿Y cuáles son las diferencias fundamentales que encontramos entre el derecho laboral y el derecho privado? El derecho civil y comercial es privado, es decir, una locación de servicio que, a ver, para que tengamos, creo que todos sabemos de qué se trata, los profesionales, las profesionales, tenemos locación de servicio, ¿sí? Un electricista, plomero, fontanero, ¿sí? En general son trabajadores autónomos, ¿sí? Son locaciones de servicio, ¿sí? No hay un contrato laboral. Entonces es privado, se contrata en el mismo momento, parte de la técnica, ¿sí? De la preparación, la capacitación, la formación profesional que tenga esa persona, y entonces con autonomía de la voluntad ofrece esos servicios. Entonces lo que rige allí es la libertad, ¿sí? Y todo lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Entonces ahí solamente se puede contratar cualquier cosa, ¿sí? En lo civil y comercial, es laissez-faire, es derecho liberal, porque están supuestamente en igualdad del poder negocial, ¿sí? Hay un carácter patrimonial, ¿sí? Que se representa en el honorario, ¿sí? Ante el servicio. Siempre el objeto tiene que ser lícito, por supuesto, esa tal vez es una de las mayores límites, ¿no es cierto?, que el derecho le pone, entonces no puede, ¿sí? Haber un objeto ilícito, y la responsabilidad es contractual, ¿sí? Es derecho de libertad individual. En cambio, el laboral es un derecho público, ¿sí? Proviene de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, frente a los abusos que han habido, ¿sí? Históricamente en el derecho liberal, civil y comercial con trabajadores y trabajadoras, ¿no? Se estableció para los casos donde hay dependencia, ¿sí? Donde hay jerarquía, donde es el patrón el que te dice lo que tenés que hacer, ¿sí? Y donde cumplís órdenes, horarios, tenés que estar cumpliendo un establecimiento y demás, entonces ahí se incorpora el derecho laboral, donde el Estado interviene protegiendo a esos trabajadores, ¿sí? ¿Por qué el Estado entra protegiendo a esos trabajadores y trabajadoras? Porque hay desigualdad, porque hay asimetría, porque no se puede comparar, ¿no es cierto?, el poder negocial que tiene el dueño de la empresa, ¿sí?, con quien lo único que tiene para disponer, como dice Marx, es su fuerza de trabajo. Entonces, esa desigualdad, esa asimetría fue intervenida por la sociedad en su conjunto, organizada en el Estado, para poder proteger esa situación de desigualdad y asimetría, ¿no es cierto?, y darle derechos laborales a partir de lo que fue históricamente el contrato de trabajo, ¿sí? La ley de contrato de trabajo. El carácter patrimonial es el salario, ¿sí? No el honorario, no se pacta ¿sí? Cuánto te voy a pagar, no, ya sé, ¿sí? Cuando entro a trabajar cuánto me van a pagar, sea por semana, por mes, por quincena, ¿sí? Pero es un salario, ¿sí? Está estipulado también por formas de paritarias, está estipulado por mínimos y máximos en el Estado y demás. Y la responsabilidad es laboral. Entonces el trabajador, trabajadora, trabajadores tiene algunas obligaciones de cumplir el horario, de hacer su tarea como corresponde, ¿no es cierto?, de acuerdo a los cánones de la empresa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si no cumple, tiene responsabilidad, pero si no cumple el empleador, también tiene responsabilidad. Entonces van por distintos juzgados incluso, si alguien no cumple, ¿sí? Si no cumple el prestador de servicios, ¿sí?, en la locación de servicios, o el profesional,
va al juzgado, al fuero civil y comercial, ¿sí? Tiene un tipo de proceso. Si el empleador no cumple, ¿sí? Va al fuero laboral, y tiene otro tipo de proceso donde hay una protección de esa persona, ¿no es cierto?, que está en situación de desigualdad. Se me trabó de vuelta. ¿Hasta acá vamos o viene muy pesado, muy intenso? Bueno, Bien, ninguna se ha manifestado. Algunas ya han puesto algunos comentarios ilustrando experiencias también. Se agradece. Después vamos a conversar al finalizar la exposición, ¿no es cierto? Así que si tienen preguntas, inquietudes, quieren hacer comentarios, lo vamos haciendo por el chat, que después vamos a tener un ratito para intercambiar. Entonces, la primera contradicción que yo encuentro en estos proyectos de ley, ¿no es cierto?, es que en el artículo 1 y en algunos en el 2, dice que se considera trabajo sexual, en adelante TS, a los fines de esta ley, toda actividad de ofrecimiento o prestación de servicios sexuales de manera autónoma, voluntaria, individual e independiente, por toda persona de uno u otro sexo. Entonces ahí ya no es trabajo, ¿sí? No es derecho laboral, no hay protección estatal de una situación de inferioridad, ¿sí?, o de asimetría, ¿sí?, sino que se supone que tenemos la misma posibilidad, el mismo poder negocial, ¿no es cierto?, entre la persona que se va a prostituir, autónoma, voluntaria, individual, etcétera, con el prostituyente, ¿no es cierto?, el prostituidor o el putero, como le dicen las amigas Sonia Sánchez y demás, que me gustaría mucho que quienes nunca la escucharon en algún momento lo hagan, hay videos que son extraordinarios. Y esa autonomía, ¿sí?, lo que hace es que estén de alguna manera, ¿no es cierto?, en equiparación, ¿sí?, no de una trabajadora de las casas particulares, de una empleada doméstica, ni de ninguna otra trabajadora o trabajador, ¿no es cierto?, en relación de dependencia. Es decir, el proxeneta va a seguir invisibilizado de esta manera, porque si fuera un contrato de trabajo, el proxeneta en realidad sería el empresario que tendría que dar cuentas al Estado cómo trata a esas personas en prostitución, ¿sí?, cómo son los contratos, sería el que tendría que pagar el impuesto, sería el que tendría que sostener situaciones de higiene y seguridad, ¿no es cierto?, en ese lugar de trabajo, ¿sí?, y sería el responsable ante los prostituyentes, puteros, prostituidores que hacen uso, ¿sí?, de esos servicios que se ofrecen. Nada de eso va a ocurrir, ¿sí? La mujer es como si fuera una trabajadora autónoma, ¿sí?, una profesional, ¿sí?, como les gusta decirles a algunos, pero debe estar debidamente registrada según los medios establecidos por la presente ley, o las que la completen en lo sucesivo, ¿sí?, que ya vamos a ver. Después me gustaría ver el tema del registro, porque los profesionales, las profesionales, tenemos un registro, ¿sí?, sacamos la matrícula, y ese registro es público, ¿sí?, es para que cualquier persona, ¿no es cierto?, diga, a ver, esta abogada, este abogado es el que quiero contratar, ¿sí?, y también para que seamos responsables frente a nuestro colegio y frente a la justicia, ¿no es cierto?, en relación a esa forma corporativa, ¿no es cierto?, sindicalizada que tenemos para ejercer nuestra profesión,
¿sí? Algunos oficios también tienen registros, ¿no es cierto? Tienen asociaciones donde se registran, que todo eso suelen ser autónomas, ¿sí? O sea, no se registra ante el Estado, ¿sí? No se registra ante una oficina pública, se registran ante los propios colegios, porque somos autónomos, autónomas, autónomes, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que propone, cómo va a ser ese registro para esta ley. Bueno, y esta actividad, este servicio, esta prestación y ofrecimiento, ¿no es cierto?, va a ser a cambio de una remuneración en dinero, especias, o lo que se pacte según la libre autonomía de la voluntad de las partes, ¿sí? Ahí también se despega totalmente del derecho laboral, que si no es en dinero, ¿sí?, están cometiendo explotación, ¿sí? Entonces acá podría haber un intercambio en especies, ¿sí? Para beneficio, ¿sí? El trabajo sexual es para beneficio del trabajador o trabajadora sexual, es decir, el dinero supuestamente se lo paga a esta persona en prostitución. En algunos proyectos de ley se agrega, ¿sí?, que tiene que ser en domicilio particular, ¿sí? Es decir, tiene que tener un lugar donde prestar estos servicios. Yo pongo entre comillas servicio todo el tiempo porque no puedo evitar que me vengan a la mente, ¿no es cierto?, todo lo que Sonia Sánchez, Elena Moncada, Margarita, todo lo que nos cuentan de qué se tratan estos servicios, porque a veces, ¿sí?, quienes no pisamos jamás un burdel, ¿sí?, no tenemos ni idea de qué se trata, ¿sí? Después si quieren lo conversamos, pero a mí me gustaría que esas cuestiones en realidad las escuchen a ellas, ¿sí?, que las han vivido en carne propia y que son las víctimas, ¿sí? No me gusta hablar en nombre de, ¿sí?, pero realmente no es coger por plata en criollo, ¿sí?, no es tener una relación sexual por plata, son cosas mucho más horrendas, son sumisiones, humillaciones, formas de tortura, ¿no es cierto?, que ninguna de las que no estuvimos nos la podemos siquiera imaginar. Esto se refuerza además, dice, digo yo, ¿no? Esto se refuerza además porque se observa en el primer párrafo de los fundamentos de la presentación de esta ley, que dice, ¿no es cierto?, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, qué sé yo, el presente proyecto que propone dar un marco de regulación al trabajo sexual, ¿sí?, lo plantea así como trabajo, como así también proteger a todas las mujeres y hombres que con libertad, con plena libertad de consentimiento, decidan realizar como actividad lucrativa para sí mismos, mismas, actos sexuales a cambio de una contraprestación. ¿Será esta patrimonial o extrapatrimonial? No sé por qué insisten tanto, ¿no? Claramente, ahí hay gato encerrado, a fin de reconocer sus derechos muchas veces vulnerados, dice la fundamentación de esta ley. Según la definición del proyecto de ley, los sujetos, sujetas, sujetes, jurídicos, jurídicas, jurídicas, serían personas de uno u otro sexo de manera autónoma, voluntaria, individual e independiente, ¿sí?, intentando con muy mala técnica jurídica dejar claro que no hay relación de dependencia, ¿sí?, no hay empleo y por tanto tampoco relación ni de derecho laboral. Eso me gustaría que todas quienes estamos aquí presentes, todos, todes, lo tengamos bien claro para no después estar repitiendo cosas que nada que ver, ¿sí? No es eso lo que se está proponiendo, ¿sí? No hay derecho laboral. Los derechos laborales se han creado para proteger a los trabajadores, trabajadoras, en relaciones sociales asimétricas, ¿sí?, el lucro de quienes son capitalistas y las necesidades de subsistencia de quienes tienen su fuerza de trabajo para ofrecer a los fines de subsistencia y la de su familia. No sé para qué me gasté antes de decirlo, si acá lo tenemos todo escrito y sistematizado. En condiciones de desigualdad, ¿sí?, económica, de poder, etc. Implican una relación de dependencia cuyo contrato necesariamente plantea condiciones de obediencia, jerarquía, permanencia, y se establece en el intento de proteger los derechos sociales de quienes se encuentran en posición desfavorable. Nada de eso está ocurriendo si son autónomas independientes, ¿sí?
Después, si quieren, discutimos qué pienso, ¿sí?, en relación a esas regulaciones que sí son en relación de dependencia, donde el proxeneta se convierte en empresario. Pero en este momento yo quiero discutir lo que está por detrás, ¿no es cierto?, de lo que se viene presentando aquí en Argentina. Los derechos laborales son un derecho protectorio, ¿sí?, y su finalidad es proteger a trabajadores, ¿no? No lo puedo sacar. Qué desgracia. ¿Alguien se da cuenta qué es lo que hago mal para que no me gire el power? Bueno. Entonces, en consecuencia, ¿sí?, estos proyectos de incorporar el principio de autonomía de la libertad o autonomía de la voluntad como derecho privado, como locación de servicio, ¿sí?, en esas personas que autónomamente y voluntariamente, independientemente, van a ejercer o van a prestar estos servicios, el proyecto plantea que toda actividad de ofrecimiento o prestación de servicios sexuales de manera autónoma, voluntaria, independiente, qué sé yo, plantea además que a cambio de remuneración en dinero, especies o lo que se pacte. Eso ya lo había dicho. El tema del principio de la autonomía de la voluntad viene al revés de lo que decíamos del derecho laboral, ¿sí?, de la concepción liberal del derecho, lo cual es esencial en el contrato de derecho privado, civil y comercial, y encuadraría en lo que la doctrina jurídica llama locación de servicio. Cuando se habla de autonomía de la voluntad en la doctrina jurídica, en las leyes y en la jurisprudencia, se considera que hay, lo que decíamos hoy, simetría, ¿sí?, en las posibilidades negociales, igualdad en el poder negocial. Y en esa simetría del poder negocial se está a favor, en caso de duda, o en protección del consumidor. ¿Por qué? Porque se supone que el consumidor, quien me viene a contratar, mi cliente en el estudio jurídico, o a quien llamo yo para que me arregle la electricidad en mi casa, o lo que me pierde la canilla y demás, se supone que yo lo llamo, ¿sí?, lo contrato porque yo no tengo ese conocimiento, y él sí. Entonces, si me estafa, si me hace mal las cosas y demás, siempre la presunción es a favor mía, ¿sí?, a favor del cliente, del consumidor. Porque se supone que no tiene conocimientos profesionales, entonces, o experticia, y sí la tiene el prestador. Entonces, en los casos de proyecto de ley, no estaría protegiéndose a la trabajadora, ¿sí?, lo vuelvo a poner entre comillas, quien presta el servicio sexual, sino al cliente, al putero, al prostituyente, al prostituidor. Va a ser el que va a tener la razón, ¿sí? Y después vamos a ver en distintos artículos cómo se refuerza esa protección. No solamente por principios generales de la autonomía de la voluntad, sino también porque esta ley lo propondría expresamente. Entonces, en lugar de proteger a las personas prostituidas y equilibrar esa desigualdad de poder, las expone a una mayor vulnerabilidad aún, en virtud de la situación de múltiples violencias estructurales a las que se encuentra sometida, de género, económica, psicológica, moral, etcétera, etcétera. Aquí también hay una diferencia notable en cómo plantean el tema del registro. A ver, estoy compartiendo de vuelta. Entonces, en el discurso habla de visibilizar y legitimar a las prestadoras de servicio, ¿sí? Es decir, no quieren que se las siga señalando moralmente de prostitutas, ¿sí?, que eso las victimiza y las revictimiza por las abolicionistas que decimos de que eso no lo tienen que hacer, qué sé yo, porque es malo para su salud y su dignidad y demás, ¿tá? Bueno, sin embargo, en los proyectos
producen una aberración jurídica en materia de publicidad registral y confidencialidad. El registro público, ¿sí?, es respecto, como dije hoy, de los prestadores, los profesionales, los que ejercen, los que prestan el servicio, ¿no es cierto?, que tiene como función la publicidad, ¿sí?, la responsabilidad profesional y el control y la legitimidad, tanto colegial como estatal. La confidencialidad, en cambio, ¿sí?, es respecto del cliente, el paciente, ¿sí? Entonces, un paciente, mi cliente, a quien yo le llevo una situación de derechos, ¿sí?, yo tengo la obligación de que sea confidencial, no puedo andar desparramando de qué se trata, ¿sí?, ese trabajo que le estoy haciendo, ni toda su situación en relación a eso. Hay privacidad, ¿sí?, es decir, lo hablamos entre él y yo, no estamos divulgando cuál va a ser la estrategia jurídica que vamos a llevar adelante, ¿sí? Un médico, una médica no puede andar hablando ni publicar, ¿no es cierto?, lo que le pasa a su paciente, ¿sí? O sea, hay excepciones totalmente restringidas, ¿no es cierto?, de cuándo, ¿sí?, podemos violar ese compromiso de confidencialidad, ese pacto de confidencialidad y esa privacidad, que es cuando aparece, ¿no es cierto?, un crimen, ¿sí?, o se sospecha de un crimen, y algunas otras muy mínimas, ¿no es cierto?, muy exclusivas, donde frente a un tribunal vamos a tener que atestiguar, ¿no es cierto?, y violar ese derecho de confidencialidad. Y también porque hay protección frente a la discriminación muchas veces y por intimidad. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, el VIH, ¿sí?, si alguien es paciente de VIH, tiene protección frente a la discriminación que sufre. Entonces, no hay un registro, ¿sí?, de los pacientes de VIH. ¿Ah? Ni las personas, los profesionales que la atienden pueden decirle a nadie, absolutamente a nadie, que ese paciente o esa paciente tiene VIH. El artículo 7 en general está en todos los proyectos que ha presentado AMAR. Dice crear de manera obligatoria y en un plazo de 30 días el registro único de trabajadores, trabajadoras sexuales de la provincia de Neuquén, tomé este de ejemplo, pero están todos, que dependerá de la Secretaría Provincial de Protección al Trabajo Sexual. Pero el de Neuquén lo detalla un poco más, por eso lo elegí. El registro, fíjense ustedes, guardará los principios de confidencialidad y solo será revelado en caso de verse dañada la integridad física o moral de un tercero y bajo pedido judicial formal. Lo que no cumpliese en este principio serán plausibles de sanción. Es decir, que no va a haber un registro de prostitutas, ¿sí?, para que todo el mundo sepa quiénes son y que están ejerciendo esa digna actividad para las trabajadoras de AMAR, ¿sí?, para las fiolas, le dice Sonia, de AMAR, ¿no? No va a haber un registro público, va a ser confidencial. ¿Quiénes van a poder pedir ese registro, ¿sí?, judicialmente? Los prostituyentes que se sientan dañados en alguna situación, ¿no es cierto?, por estas personas. Entonces no la protege a ella ni establece el principio de publicidad, establece la confidencialidad, ¿sí? Será y acá en el discurso también hablan de libertad y sin embargo los proyectos de ley le imponen obligaciones que, por ejemplo, hoy no tienen, ¿sí? Entonces, es como que en el discurso proponen como un laissez-faire, ¿no? Pero sin embargo, acá le van a imponer un carnet habilitante para desempeñarse como tal, que se lo van a tener que mostrar al prostituyente, y a la policía en su caso, y al juez, ¿sí?, porque después es confidencial que ella sea prostituta. Entonces, tiene que ser mayor de edad para que le den el carnet, obtener certificado de aptitud física, obtener certificado técnico habilitante,
yo no me puedo imaginar, ¿sí? Sin embargo, los cursos de capacitación que después proponen en nada tienen que ver con la técnica de los servicios sexuales, ¿eh? Tener ciclo de estudios obligatorios completo, en caso de no tenerlos, tener certificados cada 6 meses que conste que se encuentra estudiando, ¿sí? O sea, se le está pidiendo cosas, ¿sí?, que a muchos trabajadores no se les pide. Tener mínimo como mínimo residencia en la provincia de Neuquén, ¿sí? Entonces tiene que tener residencia legal, y 1 año, mientras que hace, ¿sí? Ser argentino o argentina, de no serlo, presentar la documentación pertinente que a residir en el país de manera legal, ¿sí? Todos controles más que protecciones, es lo que yo veo. En el discurso también, ¿sí?, plantean la condición de sujetas de derecho y en el proyecto las reducen a cosas. ¿Por qué digo esto? En el artículo 3º, ¿sí?, creo que seguimos en el mismo de Neuquén, dice, serán deberes y obligaciones de toda trabajadora sexual. Portar durante la jornada de trabajo carné profesional que acredita la habilitación para trabajar. ¿Por qué me llama la atención jornada de trabajo? Porque quienes somos autónomas, no tenemos jornadas. Es cada contrato individualmente. Entonces yo, si quiero, cierro el estudio a la hora que se me ocurre, ¿sí? Tengo responsabilidad si pongo de que voy a estar con el estudio abierto de tal hora a tal hora, pero ni siquiera tengo que estar prestando yo el servicio, ¿no es cierto?, sino que puede estar una secretaria atendiendo a la gente, ¿sí? Sin embargo, acá tiene que portar durante la jornada laboral el carnet, ¿sí?, que acredita la habilitación para trabajar, y exhibir cada vez que sea requerido por autoridad competente que la reglamentación determine. Y el 12, me salto para no irme de tema, dice que la acreditación de la habilitación, que vaya como a la implementación, ¿no es cierto?, se hará mediante expedición de un carnet habilitante que será otorgado, ¿no es cierto?, por la Secretaría, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero crea un organismo, después lo busco bien cómo se llamaba en Neuquén, un organismo, ¿no es cierto?, de protección y no sé qué más de trabajadoras sexuales. El mismo deberá ser codificado, ir nominado, personal e intransferible, ¿sí?, como un QR, una cosa así, ¿no? Una cosa, me imagino. El mismo servirá de constancia que ha cumplido con todos los pasos para su obtención y deberá ser renovado cada 6 meses a fin de garantizar que los estudios médicos han sido realizados con el objetivo de salvaguardar lo establecido en la ley 12.331, revocar su decisión de seguir ejerciendo el trabajadora sexual y mantener actualizado el registro. Es decir, es para controlar a la persona, ¿sí?, en prostitución. Se parece más a las habilitaciones comerciales, en virtud de normas de higiene y seguridad de los comercios que venden productos orgánicos, ¿sí?, los que venden alimentos, productos orgánicos y demás. A esta altura no podemos seguir hablando de prestadoras, sino lisa llanamente de una cosa, ¿sí? El carnet pasa a ser una etiqueta de garantía de calidad sobre el cuerpo y exhibición de responsabilidad del usuario del cuerpo, sin nombre, sin identidad, sin legitimidad. Entonces, ¿de qué dignidad de trabajadora hablan? ¿Sí? Qué difícil que se me hace todo en la vida. La capacitación. A ver qué hora es, 19:30. Bueno, me voy a apurar un poquito. No sé si voy a llegar a presentar todo lo que quería, pero por lo menos abrimos algunas líneas de discusión, de reflexión, de análisis. Serán deberes y obligaciones, ¿no es cierto?, el mismo artículo 3, el tema de cumplir los requisitos que legalmente se establecen para la habilitación y asistir a todos los cursos de capacitación que determine la oficina esta de protección de trabajadoras sexuales,
portar durante la jornada de trabajo el carnet profesional, que ya fuimos al artículo 19 que decía cómo se hacía, y fíjense el curso que les pide. El curso, para obtener el certificado técnico habilitante, deberá tener como mínimo exigible contenidos relativos a legislación sobre trabajo sexual, es decir, van a tener que aprender esta ley, ¿sí? Si se sacara, nociones básicas sobre derechos humanos, derecho constitucional, derecho laboral y derecho penal. ¿A qué trabajador, trabajadora, excepto a los abogados, abogadas y algunos más, nos piden, ¿sí?, derecho constitucional, derecho laboral y derecho penal? ¿Por qué derecho laboral si no va a trabajar en relación de dependencia? ¿Sí? ¿Por qué derecho penal? Derechos humanos, ¿sí? Hoy en todas las carreras está impuesto, si no, la CONEAU no te habilita los títulos, ¿sí? Pero después los cursos de capacitación yo no he visto en casi ninguno, ¿sí? También tienen que tener capacitación sobre adicciones, obligatoriamente, si no, no le dan el carnet. Sobre educación sexual, qué contradicción. Y sobre salud e infecciones de transmisión sexual. Serán deberes y obligaciones de toda trabajador sexual, trabajadora sexual, realizar las actividades tendientes a la inscripción al régimen de monotributistas y rentas de la provincia, en ese caso de Neuquén. Es decir, no es el empresario, ¿sí?, el que las está explotando, ni el prostituyente por usar ese tipo de servicios, quien tributa. Tributa la persona en prostitución, ¿sí? Pasarían a ser contribuyentes, ¿no? Y por eso también hay una corriente política muy fuerte en todos los partidos políticos, ¿sí?, de reglamentarla y blanquear, ¿sí?, todo ese movimiento de plata. ¿Por qué? Porque entonces van a tener una disminución abismal de los porcentajes de desocupación tal como les exigen los organismos internacionales de crédito, etc. El Estado sería, ¿sí?, el proxenetismo blanqueado y legalizado, extrayendo parte de los ingresos de las personas prostituidas, mientras el proxenetismo no quiere decir que desaparezca, ¿sí? El proxenetismo y las redes de trata se verían aún más invisibilizadas, requete ultra protegidas, ¿sí?, frente a la responsabilidad de la persona en prostitución, a través de explotación de cuerpos cosificados, ya que el carácter de persona y su dignidad solo aparece formalmente en uno de los artículos y es la depositaria de todas las cargas, ¿sí?, impuestas. Ahora sí. No sé. A veces me marcha y a veces no. Bueno, lo del carnet de habilitante ya lo dijimos, ¿sí? El tema del registro también. Por último, menciona el carácter lucrativo, que también lo menciona en el artículo 2, ¿sí?, a cambio de dinero o especies. Es impropio, ¿sí?, referirse a servicios, ya que para que haya lucro, ¿sí?, desde el punto de vista económico, tiene que haber una ganancia que surge del negocio, ¿sí? Es la diferencia que consigue quien o quienes desarrollan una empresa, entre lo que invierte y lo que obtiene como beneficio en relación a los costos de producción. Eso es ganancia y lucro, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico, habilita ya no solo una alocación de servicio civil, sino comercial, si hay lucro. Y sobre el final se contradice totalmente, porque menciona la posibilidad de una contraprestación en especie o lo que se parte, y en otros proyectos lo dice como contraprestaciones extrapatrimoniales expresamente. Lo cual esa indeterminación es ilegal, ¿sí?, como es ilegal el objeto del supuesto servicio sexual, que de ninguna de las partes de la ley lo define o describe. No dice qué es el servicio sexual, nunca.
solo organiza una serie de limitaciones y controles, ¿sí? Carga sobre las personas en prostitución y en ningún caso las beneficia, ni da respuesta a las supuestas demandas que tendría que venir a dar esta ley, según el discurso de cómo la presenta. Es tan prohibido como la comercialización de órganos o sangre o leche materna, como el alquiler de útero, como el alquiler de boca, de vagina y ano, como dice Sonia Sánchez nuevamente. Proxeneta, por tanto, deja de existir, ¿sí?, como tal, volviendo a las leyes penales inocuas, volviendo aún más difícil el sistema probatorio, ¿sí? Y bueno, yo quisiera, antes de cerrar, porque quiero darle lugar a que conversemos un poquito, ¿sí? Podría hablar de un montón de otras cuestiones, pero quisiera por ahí acordar, tal vez no vamos a estar de acuerdo todos, todas, pero bueno, es una propuesta, ¿de acuerdo? ¿De qué es la prostitución cuando hablamos de prostitución? Porque muchas veces se llama prostitución a ese ejercicio, esa profesión, ese trabajo, el más antiguo del mundo, ¿sí? O sea, se lo pone en cabeza de la persona, ¿sí?, que en realidad viene a ser la víctima de violaciones sistemáticas, humillaciones, torturas, etcétera, etcétera. Vulnerabilizada desde todo punto de vista. Entonces, mi propuesta, ¿sí?, es llamarle prostitución a esa institución patriarcal, ¿sí?, que consiste en el uso sexual de las mujeres, niñas u otras personas, generalmente por parte de hombres para su propia gratificación, por un precio en dinero o en especie o cualquier otro beneficio, con o sin intermediación de terceros. Es una forma extrema de violencia patriarcal, una situación de abuso de la sexualidad de las personas prostituidas que afecta su dignidad humana, su integridad física, psicológica, sexual, su autonomía y su bienestar. Esto ya está, esta definición, en un proyecto de ley, ¿sí?, que se llama Ley de Erradicación del Sistema Prostituyente, Prevención de la Prostitución y Restitución de Derechos, que ha sido impulsada por la Convocatoria Abolicionista Federal. Las compañeras de la coordinación que va a llevar adelante esta ley están ahora reunidas, yo falté por este conversatorio, están reunidas justamente para empezar a impulsar a nivel parlamentario esta ley, ¿sí?, este proyecto de ley que lo que pretende, ¿no es cierto?, es todo lo contrario de lo que venimos conversando en relación a estas otras propuestas, a estos otros proyectos, generalmente impulsados por AMAR, y todo el reglamentarismo, todos les interesados, interesadas en esta cuestión, ¿sí?, en este negocio criminal, el segundo o tercero peleado con el narcotráfico más lucrativo del mundo, ¿sí?, que más beneficios les acarrea, que más plata mueve, y este proyecto de ley lo que pretende, ¿no es cierto?, son políticas de protección, justamente, avanzar en la penalización del prostituyente, ajustar algunas cuestiones en relación al proxenetismo y la trata, y también la restitución de derechos, ¿sí?, la restitución de derechos. Yo creo que no mencioné, pero con la puesta en marcha del Comité Ejecutivo contra la Trata, con el cual yo al principio, y tengo que reconocerlo públicamente, tuve mucho reparo, ¿sí?, viene trabajando muy seriamente, ¿sí?, muy seriamente en esta cuestión. Es abolicionista el comité, y la pelea también adentro del Estado y del gobierno con otras reparticiones que no lo son, ¿sí?, ha logrado detener un montón de avanzadas políticas en función de constituir a las personas en prostitución en esta especie de trabajo, con el nombre de trabajadoras sexuales, y ha realizado realmente un trabajo excepcional en estos 2 años de existencia, en
el desmantelamiento de varias redes, ¿sí? En el rescate de personas, y también ha avanzado, no tanto como nos gustaría, pero ha avanzado en la restitución de derechos frente a ese, y también a la persecución de a dónde va la plata, ¿sí? A dónde, la persecución de los tratantes, ¿no es cierto?, y proxenetas, en la cuestión financiera, ¿sí?, de delitos financieros. Pero también, con esos delitos financieros y demás, ha logrado un fondo fiduciario que ha logrado también restituir derechos mediante indemnizaciones a víctimas de trata, ¿sí? Pero también hay un montón de políticas de prevención y demás, y articulación con otros organismos y organizaciones de la sociedad civil en muchas provincias. Acá en Entre Ríos venimos trabajando muy, muy bien, ¿sí? Y en Rosario, por ejemplo, que he tenido oportunidad también de participar con todas las otras organizaciones de la región centro, también. Pero bueno, nada, hay un impulso, ¿no es cierto?, hacia regular la prostitución en estos términos que acabamos de analizar, ¿sí? Yo creo, ¿sí?, ahora doy mi postura política, ¿sí?, yo creo que viene de la mano de esta imposición a muchos estados, ¿sí?, de que bajen la desocupación, ¿sí?, y de blanquear parte de todo ese dinero que anda dando vuelta, y también porque es un delito criminal, ¿sí?, tan complejo, tan difícil de abordar, que la verdad que lleva esfuerzos mancomunados, ¿no es cierto?, enormes, ¿sí? Entonces, por un lado, creo que la avanzada viene por ahí, ¿sí? Lamentablemente se apoya y usa de promotoras a víctimas, ¿sí?, que se erigen en las que publicitan esa corriente del regulacionismo, de que somos trabajadoras, de que déjenos trabajar, se pelean más con las abolicionistas que con los proxenetas, los tratantes y los prostituyentes, digo, o sea, se ocupan de eso. Y realmente están llegando a las universidades, cosa muy terrible, porque las universidades después van gestando producciones académicas que van a ir dando argumentos y fundamentos para futuras legislaciones y políticas públicas, y también porque, a ver, estamos atravesados todos, todas y todes, ¿sí?, por proxenetas, puteros y tratantes, ¿sí?, y cómplices. Entonces, las redes, ¿sí?, no es solamente el que el señor ese con el habano que nos muestran las películas, sentado cómodamente en un sillón mullido, ¿sí?, que manda a 3 o 4 patobicas, ¿no es cierto?, a controlar y cuidar a las chicas, ¿sí? Ese es el rufián, ¿sí?, ese es el proxeneta, como mucho el proxeneta. Las redes son tremendamente ramificadas, ¿sí? Entonces, desde el taxista, el mozo que le dice al cliente, ¿no es cierto?, a dónde puede ir, dónde puede conseguir chicas, digo, todo está armado, ¿sí?, de modo tal que la connivencia policial, política, judicial, ¿sí?, es ineludible, ¿sí?, para que siga ocurriendo esto. Entonces también necesitamos una transformación en todos los niveles políticos, ¿sí?, ni hablar en los niveles judiciales, en el Poder Judicial, que ya realmente me saco el sombrero con algunos escasos casos, jueces y oficinas, ¿no es cierto?, que se desviven para seguir avanzando, por ejemplo, como la Protex, digo, pero después hay otros que realmente, digo, hay juzgados federales que trabajan muy bien y hay otros que nada, se les pasa absolutamente todo. Sí, Irma.
No levanté la mano, estaba justo acomodándome, pero no. Ah, bueno, Igual, pero capaz Bernardita, que mira, ya estamos casi menos 10 eso. por el tema Sí. de justo a las 8 tenemos que abandonar la sala. Eso, así que si por ahí yo no veo preguntas en el chat, no sé, Irma, si vos has identificado, No, preguntas no vi, ¿eh? ajá, comentarios. A ver, aguardame un segundito, voy a ir Tenemos para una atrás. de Cristina. A lo del Em, patrimonio era, ¿no? Sí, sí. Cristina, ¿la podés aclarar la pregunta? Ahí está. Estaba muteada, Cristina, me parece. No, pero no soy yo, hay otra No Cristina. sos vos, Cris. No. Bueno, Yo estoy no como sé. Cris. No encuentro la pregunta de Cristina. No, algo del patrimonio, decía. ¿A qué se refiere puntualmente sobre patrimonio? ¿Sería en algún momento de las diapositivas? Bueno, yo lo mencioné varias veces. Patrimonio es la plata, gente, ¿sí? Es el capital. Es dinero, ¿sí? Entonces, cuando se habla de extrapatrimonial en sentido estricto, ¿sí? Es que no es plata, ¿sí? O que son cosas que no están en el comercio. Entonces, por eso es tan llamativa esa incorporación, ¿no es cierto? Porque en ningún otro contrato, ¿sí? Habilita de esa manera, ¿no es cierto?, el que te paguen con cualquier otra cosa, ¿sí? Bueno, después Alejandra preguntaba si los proyectos de ley mencionados tienen estado parlamentario aún. No, ninguno, chicas. Afortunadamente la peleamos, digo, en todos lados. Ninguno tiene estado parlamentario, pero han sido iniciativas que se han llevado adelante, que han tenido un diputado, una diputada que las presentó y que hay mucho en todos lados, ¿no es cierto? Mucha gente que agita, ¿no es cierto?, porque se avance en una legislación para regular la prostitución. Lo peligroso también es el hecho de que se han buscado instituciones prestigiosas, digamos, como para sostener esto, tal como lo hizo Ammar acá en Córdoba. Bueno, Ammar, la mayor dirigente desde acá de Córdoba, Georgina Arellano, y hicieron presentaciones en la universidad de Córdoba, pidiendo todas estas cosas y bueno, defendiendo las posturas y todo lo demás, ¿no? Y la universidad, a mí me duele, yo soy egresada universitaria y me duele en el alma el hecho de que la institución tan prestigiosa, la más antigua, bla, bla, qué sé yo, se preste para ese tipo de cosas. No tienen idea de los proyectos de ley que han presentado. No se les ocurrió leerlo, y desde Trabajo Social y desde otras instituciones han avalado esto. Es realmente destructivo. Y con ese discurso y ese tipo de presentación y ese aval, engañan a muchas mujeres estudiantes que a lo mejor vienen de otra provincia y no tienen o no reciben lo que necesitarían realmente, y bueno, consideran la posibilidad de ejercer este trabajo. Sí, yo sigo, a ver si... Yo sigo diciendo que no es su trabajo, ¿sí? Son situaciones de vulnerabilidad económica, social, emocional, afectiva, social, digo, cultural, que en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, tienen que ver con esa situación de mujer pobre, vulnerabilizada y demás. Y aún en los casos que no son tan pobres, ¿sí?, porque a veces dicen, bueno, pero las VIP, ¿no es cierto?, las Only, no sé qué, que ahora están de moda y qué sé yo, ellas también están vulnerabilizadas, gente. Yo siempre cuento, porque pasó hace mucho, ¿no es cierto?, pero también porque son muy conocidas, ¿sí? Un compañero de la facultad,
que era, bueno, nada, fue una capacitación sobre trata, él estaba en una de las fuerzas, no voy a decir cuál, y me cuenta, ¿no es cierto?, que al final de la capacitación hacen esto que les digo es 1996, hacen una cena de gala, ¿sí?, en el Sheraton. Y eso sí lo voy a decir porque lo quiero denunciar permanentemente. En el Sheraton hacen una cena de gala y en un momento se arma un alboroto, ¿sí?, y sus compañeros, ¿no es cierto?, se juntan ahí, entonces le pregunta a otro qué vino, qué sé yo, qué hay, los books. En ese momento ni yo ni él sabíamos qué querían decir los books, entonces le digo, ¿qué es un book? Él me dice, sí, yo lo mismo pregunté, ¿qué es un book? Es como un, y así me lo explica él, ¿no es cierto? Y sí, después una se da cuenta cuando los empieza a conocer, como si fuera una carta menú, ¿sí?, que te dan en un restaurante con las fotos y las chicas que te ofrecen, en algunos casos hasta está la tarifa, ¿sí? Me dice, la más barata era Silvia Zuller y la más cara Graciela Alfano, así que imagínense, en el 96 una Silvia Zuller y una Graciela Alfano estaban en un book del Sheraton, ¿sí? Y fíjense, porque vale la anécdota, ¿no? Él pregunta, dice, pero ¿cómo es? ¿Ellas eligen con quién estar? ¿Sí? Y el chico le dice, el compañero le dice, pero no, ¿cómo va a elegir si vos pagás? Tenés que esperar turno nomás. No eligen con quién estar. ¿Sí? No eligen. ¿Y qué les van a hacer? Sí, tampoco eligen. Y seguro que tampoco tienen acceso absolutamente al 100% de lo que pagan. Entonces, y eran, o sea, estas vedettes, ¿sí? Bueno, lo mismo les pasa, seguro, a Moira Kazan y qué sé yo, y hablan así, qué sé yo, terminan siendo las promotoras, a la otra chica, Peña, la Florencia Peña, que ahora está con esa modalidad nueva en internet y demás, ¿sí? Pero después, además de ellas, ¿no es cierto?, hay cientos, miles de chicas que están desaparecidas porque se las chorearon, se las secuestraron para someter a todo eso, ¿sí? Algunas de ellas capaz, ¿sí?, en algún momento, ¿sí?, llegan a ser Graciela Alfano o Moira Kazan, ¿sí?, después de mucha película porno, etcétera, que son violaciones con cámara. La pornografía infantil, lo que se ha extendido es espantoso, ¿sí? Son violaciones de niños, niñas, filmadas y vendidas. Bueno, mucha información, sí, no tengo una postura tomada, dice Karina, toda la charla fue aclarando y sumando mis conceptos. Creo que las preguntas van a surgir después. Bueno, a ver, ahí yo les mandé, les puse el enlace al mi Drive donde está el PowerPoint, ¿sí?, por si quieren esa síntesis, ese análisis. Yo les voy a pasar algunos enlaces que me copié justamente para compartirles, ¿sí? A ver, vamos por parte, dijo Jack. Bernie, no veo dónde decís que pusiste el enlace, perdón. En el chat. Ah. En el chat. Al Ahora comienzo. les voy a... Estoy como Parque Carcarañá, perdón. Ahí te lo volví a pasar, Cris. Gracias. Bueno, ahí les paso el teléfono del Comité Ejecutivo contra la Trata. Ante cualquier sospecha, ¿sí?, mejor denunciar. Puede ser anónima, ¿sí? Entonces está el 145, pero si el 145 por alguna casualidad no llega a responder, está también ese teléfono que lo atienden directamente la gente del comité. Ay, ¿por qué no lo pueden ver? Sigue sin verse en el chat el link, ¿eh? Ay, ¿por qué? No sé. No sé. A ver. Alguien que me ayude Creo, con Bernardita, que tenés que habilitar que lo vean todos, porque yo lo A quise ver. hacer y no pude. También quise entonces, contestar en a ver, algunos entonces. casos.
Entonces. Para el chat. De todos modos, lo que podríamos hacer es a Claro, porque todos los no que sean sé. inscriptos enviarle una Bueno. información, porque Claro, tenemos todos los mails. Pensé lo mismo. Solo que a mí no me llegó el link, se lo tuve que pedir a Irma que me lo pasara por WhatsApp, porque no sé por qué no me llegó el mail con el Yo link. te lo envié al mail, Ángeles, porque te Debe ser que tu está mail. lleno mi Gmail, puede ser. Capaz está en spam. Bueno, ahí les pongo, ¿sí? También, ahí se lo ven todos. Enlace al proyecto de ley, informe bianual del comité y enlace a informe de trata. Sí, ahora sí. Ah, bueno, ahí aprendí entonces. A ver, ahora les paso lo otro que les había pasado antes. Bueno, estos 3 informes, perdón, 2 informes y el proyecto de ley es el abolicionista, ¿sí? Es el que están presentando la gente que ahora está reunida y que espero llegar, aunque sea un ratito, porque es muy interesante. Este proyecto anduvo dando vuelta, pidiendo también avales y demás, pero está bueno para que lo lean y que también participen de alguna manera, porque hace falta protecciones para las mujeres en prostitución. En eso estamos recontra de acuerdo con el discurso de Amar y todas las demás. Hacen falta protecciones, sí. pero no con esos proyectos de ley, ¿sí? No con esos proyectos, sí con esto, que no es regulacionista, es abolicionista. Y ahí hay 2 informes que a mí me parecen interesantes, ¿no es cierto?, para quienes están interesadas en estos temas, porque nos da la perspectiva de cómo está Argentina, ¿sí?, trabajando en este momento con estas cuestiones. Y quería pasarles este teléfono que es del comité, ¿sí?, con quienes yo por lo menos vengo trabajando muy bien. Y yo voy a representar a PAMI en la quinta, en el grupo del comité en la mesa acá en la quinta sección electoral. Bien, Sí. Irma. Se Bien. está trabajando también mucho, ahora nos van a capacitar, y bueno, y con cada municipio, ¿viste? Se está haciendo un buen trabajo. Y está, bueno, nuestra compañera marplatense, Patricia Gordon, trabajando ahí, que bueno, hemos trabajado muchos años juntas. Claro. Ahí Norma nos dice, y coincido plenamente, Norma, totalmente de acuerdo, dice, la cuestión es con quién discutimos, ¿sí? Con las mujeres que son víctimas de esa violencia, no, definitivamente, ¿sí? A esas mujeres hay que protegerlas, ¿sí? Y protegerlas implica una protección integral, no es solamente pretender, ¿no es cierto?, de que porque hicimos una denuncia, ¿sí?, va a salir de esa situación. Entonces hay que generar protecciones integrales. Hoy en día he visto, ¿no es cierto?, situaciones de rescate y demás que son serias, porque hasta hace poco realmente no sabíamos realmente qué hacer con esas situaciones, ¿sí? No había dónde meterlas, ni siquiera provisoriamente, ¿sí? Y sí, es con los verdaderos responsables, es con el poder político, es con el poder judicial, es también con nuestros pares, nuestras pares en la sociedad, porque muchas veces, ¿no es cierto?, se repite, ¿sí?, lo que se escucha, lo que es más altisonante, lo que se publicita, ¿sí? Las chicas Orellano y demás están coacheadas, digo, o sea, no hay ahí una reflexión, un fundamento, son eslogan, ¿sí? Es publicidad, es marketing. Entonces, si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? De ponernos a estudiar, a reflexionar y a analizar realmente de qué se trata esto. Con el solo hecho de tomar una posición y decir una cosa o la otra, ¿no es cierto?, no contribuimos en nada. Berna, una pregunta. Buenas tardes, buenas noches a todos. Hola, Dani. ¿Cómo andas? ¿Bien? Mira, a mí me pasa particularmente cuando vamos a hacer algún trámite a Capital o me voy ahí de esos
cartelitos, los habrás visto alguna vez cuando viniste para Capital Federal, esos Uf. que ofrecen servicios, ¿viste? Que hay, pero ayer estuve en el Ministerio de Educación y era, pero vomitante lo que había, aparte de la policía al lado, a pleno día, el tipo pegando con un borigoma, yo despegándolo atrás, casi me cagan a tortazos, pero bueno, donde hay un lugar serio donde se pueda denunciar eso, porque la verdad que pero te digo, es cada vez peor, no solamente Plaza 11 o Caballito, lo que sea, es Capital Federal, estamos hablando de microcentro directamente, y cada vez es peor, no es que se avanza hacia mejor, es cada vez peor, ofreciendo los servicios y diferentes teléfonos en diferentes zonas. Caminé de un lugar al otro 23 cuadras porque tenía ganas de escuchar música y caminar, y era en todas las calles, estamos hablando de pleno centro Totalmente. a 2 cuadras del Congreso, o sea, A plena luz del día, sí, que, tal cual. a plena luz del día. O sea, no sé si eso del PowerPoint me lo voy a estudiar, eso obviamente, pero bueno, ¿qué podemos hacer más allá de la concientización a lo más cercano a los hombres? ¿Y a dónde se puede llamar a un lugar serio, alguna comisión seria? Porque